¿sí? En donde tenemos distintos tipos de definiciones o conceptos que son importantes abordarlos, ya que son relevantes, entender qué significan y además cuáles son sus diferencias, porque independiente de que se parezcan mucho, no son exactamente lo mismo. Ya hablamos algo de ciclo la vez pasada, ¿cierto? El día lunes, ¿recuerdan? Ya tenemos un gráfico, por ejemplo, así, de una señal sinusoidal. Ciclo, para que lo noten, después vemos los que llegan tarde. Ciclo, para que se den cuenta, algunos que ya conocen algo de corriente alterna ya saben dónde empieza y termina el ciclo, pero como definición de ciclo, eso vendría a ser cuando comienza la señal y luego comienza nuevamente, pero a repetirse. Ahí tenemos un ciclo. Por ejemplo, esta señal sinusoidal, imaginemos que son del mismo tamaño, del mismo porte, son bonitas, como la de arriba. Ya, yo veo que aquí, en esta parte del tiempo, comienza la señal, ¿cierto? Sube, baja, toca el cero, pasa por los valores negativos, acá está el cero, y luego sube, ¿sí? Luego sube, nuevamente baja, toca el cero y vuelve a llegar ahí. Me doy cuenta que esta, teóricamente hablando, es igual a esta, ¿sí? ¿Y dónde comienza esta a repetirse? Justo en este punto, entre este punto y ese. Por ende, de aquí, desde el inicio hasta acá, tenemos un ciclo, ¿sí? Y desde aquí hasta acá tenemos otro ciclo, o un segundo ciclo. ¿Se entendió qué es un ciclo? Que no es lo mismo que el periodo. Buenas tardes, estimado. Vamos por parte, Sebastián. Estamos en este primero. Vamos a hacer todas estas definiciones y luego vamos a pasar a hablar de acá. Entonces, ¿se entendió lo que es un ciclo? Sí, genial. Lo que suele mucho confundir todos los alumnos es el ciclo con el periodo. El periodo tiene directa relación con algo llamado frecuencia, pero el periodo no es la frecuencia misma, sino que el periodo es cuánto tiempo. Primero, el periodo se relaciona con la letra T mayúscula, no la letra T minúscula. ¿Ya? Periodo entonces es periodo, cuánto tiempo dura un ciclo de mi señal. Es decir, si yo tomo el tiempo desde acá, desde aquí, que es donde empieza, y acá, donde termina mi ciclo, este tiempo tenemos desde este punto hasta este punto, es lo que nosotros llamamos periodo. Y ese periodo puede durar un segundo, medio segundo, milisegundos. ¿Ok? En Chile nosotros trabajamos, les dije que tiene una relación directa, ¿cierto? No es la frecuencia, el periodo no es la frecuencia, pero tiene una relación directa con la frecuencia. ¿Por qué? Porque sí. No, ¿por qué? Porque la frecuencia corresponde a cuántos ciclos tengo en un segundo o cuántos ciclos tengo por segundo. ¿Ok? Eso es la frecuencia. Entonces, en Chile, ¿qué frecuencia es la que nosotros tenemos? Una frecuencia de 50, ¿qué? ¿En qué se mide la frecuencia? En HS, que es HZ, perdón, que es hercios. Si la frecuencia es de 50 Hz y yo dije que tiene una directa relación con el periodo, es de la siguiente forma. Si yo digo que tengo 50 ciclos en un segundo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos segundos tiene un ciclo? ¿Ya? Y no es necesario hacer una regla de 3 para poder llegar a esto, y todos sabemos. No es necesario hacer una regla de 3, ya que como siempre se relacionan de la misma forma, basta con conocer que la frecuencia es igual a 1 partido en el periodo. Ojo, no en el tiempo t minúsculo, que es eso, el tiempo instantáneo, el tiempo en un momento específico cualquiera, ¿ya? Y el periodo corresponde a la frecuencia. Así, sin intercambio, que está dividiendo, pasa multiplicando y si está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, si la frecuencia es de 50 Hz en Chile y también entre otros países,
pero nosotros estamos en Chile, correspondería a un periodo de 1 partido en 50 y eso es 20 milisegundos. Recuerden que nosotros somos ingenieros o técnicos eléctricos y tenemos que usar los prefijos y las potencias correctas. 0,02 significa 20 milisegundos. En pocas palabras, el periodo o lo que se demora esta onda en iniciar desde acá y llegar hasta aquí son 20 milisegundos. ¿Cuánto tendría al medio de la onda? Justo acá, voy a hacer en verde mejor. Si acá tengo 20 milisegundos, si esta es una onda sinusoidal perfecta, 10 milisegundos, la mitad, porque esta parte de la señal se demora lo mismo que esta parte de la señal. Esta parte de la señal, es decir, el hemiciclo positivo, se demora lo mismo que el hemiciclo o semiciclo positivo negativo. Y si yo justo toco el punto medio de esta señal, tengo, ¿cuánto tengo ahí? 5 milisegundos. Y en el punto medio de esta otra señal, ¿cuánto tengo ahí? 15 milisegundos. Ya, ¿por qué es importante el punto medio? Porque en el punto medio, si nosotros lo proyectamos hacia acá como voltaje o valor, porque esto puede ser corriente también, es donde se alcanza el valor máximo, que es sinónimo de valor peak de la señal, o acá también a los 15 milisegundos. Ahora, les pregunto, ¿qué significa también que yo tenga 50 ciclos por segundo, mejor dicho 50 Hz? Imagínense ustedes que ustedes están generando ese voltaje. ¿Se acuerdan el video de la turbina dando vueltas sobre un eje y tenía un imán arriba, un imán abajo y rompiendo los campos de fuerza estábamos induciendo un voltaje? Entonces, ¿qué significa la frecuencia en el fondo? Es súper básica la pregunta. ¿Cuántas veces da una, no una vuelta, cuántas vueltas da en un segundo esa turbina que está girando? Positivo o negativo, la frecuencia que... Sí, exacto. Los 50 Hz quiere decir que esa turbina o ese motor que vimos en el video pasado que estaba girando empalmado a dos imanes, está girando a una velocidad en el fondo de 50 veces por segundo. Un giro completo, estamos hablando desde el punto cero hasta que da una vuelta entera. 50 vueltas o veces por segundo. Y por minuto serían 3000 RPM, revoluciones por minuto. Sabiendo esto, si nosotros estamos generando, ¿es posible, por ejemplo, que la red de 220 volts que tenemos en la casa o de 380, da lo mismo si es trifásica, pueda generar o tuviese una frecuencia, por decirlo menos, de, no sé, voy a inventar un número, de 1500 1500 Hz? Repito la pregunta. ¿Es posible generar o hacer que los 220 volts que tenemos en el enchufe tengan una frecuencia de 1500 Hz generando la electricidad claramente? ¿Tú dices que sí, Harold? ¿Cómo? ¿Se han preguntado alguna vez? Ah, no sabe cómo. Ya, ¿se han preguntado alguna vez por qué usamos 50 o 60 Hz? Más allá del número, es que los variadores de frecuencia funcionan de otra forma y a través de la frecuencia somos capaces de regular la potencia de los motores, pero no estamos hablando de regular un motor, ojo, estamos hablando de un motor generando electricidad, no de mover, o cómo decirte, no de enchufar un motor a los 220, sino que el motor me genere los 220. Estamos hablando de un generador, que es un motor en el fondo, pero funcionando como generador. Tiene dos imanes grandes o dos bobinas grandes que son capaces de, a la vez que yo muevo el eje mecánicamente, lo muevo mecánicamente ¿con qué? Con una turbina, que esa turbina es movida por agua, ¿sí? Generar, o sea, que de una venga con otra frecuencia. No te entiendo la pregunta. Es que eso fue con respecto a los variadores de frecuencia. Mira, yo les mostré este video, solamente voy a mostrar como la imagen. Hola, movimiento en electricidad. No me interesa tanto lo que dice porque ya lo vimos, pero recuerden que moviendo una turbina, bien utilizando casi todas ellas, se da la sensación de que hay diferentes sustancias circulando por ahí. Cuando esto gas, energía eólica, energía hidráulica, energía térmica, energía nuclear, da la sensación de que hay diferentes sustancias. Si hay movimiento, no hay energía eléctrica.
¿ya? En el fondo estamos transformando energía mecánica en energía eléctrica. ¿Eso lo tienen claro? Sustancias circulando por ahí, cuando esto no es así. Casi todas ellas se obtienen de la misma manera, moviendo una turbina, bien utilizando cosas que la muevan de manera natural, o bien destruyendo cosas para que otras cosas muevan la turbina. Exacto. Esta contagia el movimiento a un flujo de electrones que llega a nuestras casas, donde podemos usarlo para que nuestras propias cosas se muevan. Este movimiento canalizado es lo que podemos llamar de manera pedante transferencia de energía. Pero... Y claro, estamos transfiriendo la energía mecánica a la energía eléctrica. Pero esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hemos hecho eso? A mí, si se dan cuenta, esto está... que no queda clara. ¿Cómo hemos pasado? En base a algo y eso genera la corriente eléctrica. Ya vimos este video. Es que explica el campo... Respecto a la ley de Lorentz y la ley de Faraday, es que de los campos electromagnéticos, si nosotros interferimos en los campos electromagnéticos o los campos magnéticos, mejor dicho, somos capaces de generar una corriente alterna. Ustedes, si tienen más dudas sobre el concepto y el tema, pueden ver el video nuevamente, está arriba en el material. Pero finalmente a lo que llegamos es a este es como el esquema básico del más básico. Esta turbina de partida gira sobre un eje estático, ¿ya? Esta turbina probablemente no es simplemente una gira, sino que es un eje con bobinas dentro de ella, ¿me entiendes? Sí, en el fondo es como una turbina conectada a un motor, ¿sí? Pero el motor no está siendo electrificado, el motor no está enchufado a los 220, el motor está generando los 220 a través del movimiento y a través de que el polo norte y el polo sur de los imanes, imagínense que hay como unas rayas aquí imaginarias, palmarle el circuito para que gire en presencia de un imán. Estamos rompiendo esos campos, esas líneas de fuerza, y es así como se genera la inducción eléctrica dentro de la espira o de las bobinas de ese motor. Repito, al romper esa línea de fuerza estamos induciendo ese voltaje en la espira que se está moviendo. Ahora, ¿cuántas veces se mueve este sistema? Este sistema se mueve, teóricamente hablando, 50 veces por segundo según nuestra red eléctrica. ¿Se entiende? Entonces, ¿se entiende la idea de que se mueve? Eso es, de hecho esto en sí es una idea como básica o vaga con respecto a cómo funciona el sistema. Pero como te dije, acá no hay una espira, sino que en realidad hay un eje ya con un motor que tiene bobinas, las cuales están siendo inducidas al voltaje, y esta turbina está girando a una velocidad que realmente no son 50 ciclos por segundo. Puede ser más o puede ser menos, pero de alguna forma hay que arreglar para poder variar esa frecuencia, tal vez con un reductor de fuerza, porque existen cajas reductoras de fuerza y aumentan la frecuencia ¿cómo se llama? Del giro del motor, o hay variadas formas de hacerlo. Y con respecto a las turbinas eólicas, independiente de que no tenga un movimiento uniforme, tiene que haber algo que controle su frecuencia hacia 50 Hz. Ojo, siempre y cuando estemos hablando de una conexión directa a la red eléctrica, pero ¿cómo decirte? En la vida real, y a menos que sea muy artesanal, las turbinas eólicas no están conectadas directo a los 220, de hecho ni siquiera están para los 220. Primero transforman esa energía generalmente en corriente continua para almacenarla en baterías, dependiendo si es un sistema on-grid o off-grid, es decir, conectado directo a los 220 o no conectado directo a los 220. Un sistema eólico difícilmente va a ser un sistema conectado directo a los 220, producto de lo que tú acabas de mencionar, que no tienen un movimiento. Por ende, yo no podría decir ya, con esta caja reductora de fuerza voy a generar la frecuencia que necesito. Ahora, volviendo a la pregunta del millón, más allá de que sean 50 a 60 Hz lo que utiliza mundialmente, que por una parte eso es gracias a que se estandarizó de alguna forma, es decir, se dijo que en los países tenemos que tener o 50 Hz o 60 Hz por un tema de que los implementos, los enchufes y todas las cosas funcionan así, o sea, para que funcionen de una forma como estándar, independiente que tengamos distintos voltajes, pero importante que la frecuencia sea la misma. Más allá del número, yo les pregunté por qué son 50 y por qué no pueden ser 1500 Hz los que vengan por los 220. Ojo, yo no estoy hablando de tomar los 220 que yo tengo en mi casa y transformarlo a 1500 Hz. Yo le estoy diciendo, sí, pero respóndame la pregunta que le estoy haciendo. Creo que no me están entendiendo. Pero Harold no está tan lejos. Alarcón acaba de responder la pregunta. 50 o 60 es por un tema de primero de que
hay que generar un estándar alrededor del mundo en cuanto a la frecuencia que utilizan los elementos, pero también, como dice Alarcón, la pregunta es porque si yo tuviera algo girando físicamente a 1500 Hz o 50 veces por segundo, quiere decir que si yo lo paso de hecho a RPM, que es un valor que ustedes conocen muy bien, es lo que medimos generalmente la velocidad de los motores o de las cosas que giran, ¿cierto? Para pasarlo a RPM simplemente tomo 1500 y lo multiplico por 60, que son las veces que da por segundo, ¿cierto? ¿Cuánto da esto? 90.000 RPM. Y ahora viene la pregunta del millón que ustedes se van a dar cuenta. ¿Existe algún puto motor que aguante esa velocidad? Ojo, y dentro de un contexto. Porque puede ser, no creo que no de 90.000, pero puede ser que exista o puedan crear un motor que gire muy, muy, muy rápido. Pero acá estamos hablando de un motor que gira a cierta velocidad para generar electricidad. Es decir, no es un motor pequeño, no es un generador pequeño, es un generador grande. Porque cuando están en las generadoras eléctricas, no estamos hablando de un motor, ni siquiera de un motor del porte de los que vemos en la sede o los que vemos de por aquí por allá. Estamos hablando de un motor grande que genera, en cuanto a potencia, megawatts de energía. ¿Qué sucede con los motores brushless Jefferson? Sí, claro, te puede servir como generador, pero 90.000 no se pueden dividir en 10 motores. Para sumar las frecuencias, no se puede. Jefferson, los motores brushless sirven como generador, sí sirven, de hecho cualquier motor sirve como generador, pero piensen que hacer girar un motor a 90.000 RPM o a 1500 ciclos por segundo o a 1500 vueltas por segundo, y que además para generar, por darles una idea, 1 megawatt, el motor tiene que tener un tamaño más o menos importante, de fácilmente unos 10 metros de altura. Entonces, ¿ustedes creen que la turbina y el agua que viene de la cascada, independiente de cómo la hagamos, va a ser capaz de mover un motor? Un motor que si normalmente es de esa altura o de otra altura, tiene que ser más grande. Por eso, 22 kilowatts, yo hablé de 1 megawatt, o sea, 1.000.000 de watts. Imagínate, el de 22 kilowatts era gigante. Entonces, si ya esos son grandes para generar esa potencia, y con Cueva lo hacemos girar a 50 Hz, o tal vez giran un poco más rápido y se arregla la frecuencia para que sea más o menos 50 Hz independiente, pero podríamos hacerlo girar más rápido, puta, tal vez a 100 Hz, sí, podría ser, pero con 50 estamos bien. Hay un estándar internacional, mundial, de 50 o 60, y con eso estamos bien. No es necesario sobrecargar al motor o al generador, en este caso de lo que estamos hablando, para generar una frecuencia más alta, porque no tendría ningún sentido. ¿Qué aprovechamiento yo obtengo de tener una frecuencia más alta en los 220? ¿Alguna? E incluso si lo hubiese, te explico el tiro, incluso si lo hubiese, es decir, si hubiese alguna ventaja de hacerlos andar más rápido, seguiríamos estando hablando de cómo movemos esa cantidad de masa, porque eso es lo que estamos haciendo, es girar una cantidad de masa enorme sobre su propio eje. Yo no me imagino que tanta fuerza se necesita para hacer eso, y para más encima darle una velocidad importante. Y con menos, ¿qué pasaría? Hasta cierto punto no pasa nada, pero tú en algún momento hablaste, Harold, de hecho lo hablaste en el grupo de WhatsApp cuando yo les hice la pregunta de por qué utilizamos corriente alterna hasta los enchufes, pero aún así en los televisores y en los equipos electrónicos usamos corriente continua. Y hay una fuente de hecho que transforma la corriente alterna en corriente continua. Y algunos me dijeron por qué no soportaría los 220 de directo. No, de hecho podríamos generar, sí, eso fue lo que dije antes, volviendo. De hecho podríamos generar un implemento eléctrico electrónico que soporte directamente los 220 en corriente continua o incluso en corriente alterna. Pero la pregunta es, después vemos los que llegaron tarde. La pregunta es, ¿qué pasaría con menos frecuencia? Como pregunta Harold, súper importante. Y para que ya terminemos esta parte, o al menos estos conceptos, es que entre menos frecuencia tengo, más peligroso se vuelve la corriente alterna. ¿Por qué? Porque bueno, además de que el parpadeo de las luces de ciertas luces, sí puedo hablar porque si estamos hablando de una luz de tungsteno que está constantemente apagando y prendiéndose, y nuestro ojo no es capaz de visualizar, a menos que te quedes pegado viendo la luz un buen rato, no es tan relevante, ¿ya? No sé si me caché la idea. No, se vuelve más peligroso
peligroso para el ser humano. En algún momento Harold lo mencionó en el grupo de WhatsApp. Yo no le di la importancia porque va a depender del contexto, es que tan peligroso es. Pero si tenemos, imaginemos, no a 50, sino que tenemos una frecuencia de los mismos 220 en el enchufe a 20 Hz, a 10 Hz, a 5 Hz, es decir, da 5 vueltas por segundo, a 1 Hz, es decir, da una vuelta por segundo. ¿Cuánto se demoraría? Tendríamos entonces así una señal, así, no, qué feo. Tendríamos una señal así que se demoraría, si es 1 Hz, es que da una vuelta, entonces ahí tendríamos 1 segundo, acá tendríamos 0 segundos, ¿ya? ¿Cuánto rato tenemos de aquí hasta acá, al medio? 0,5 segundos, ¿cierto? Eso con prefijo equivale a 500 milisegundos, ¿cierto? ¿Sí o no? Y estamos hablando de que la red nos da un voltaje, de hecho no es un voltaje máximo, es un voltaje RMS. Después vamos a explicar qué es RMS, que algunos ya lo saben, pero nos da un voltaje RMS de 220 volts. Yo aquí es donde hago la pregunta. Si yo meto la mano en el enchufe, ¿ya? Generalmente cuando me da la corriente, solo me da un chipazo, o me da la corriente y me puedo ver pegado por un par de segundos, pero o sea que tengo una frecuencia de 50 Hz. Entonces, ¿cuántas veces pasa la señal por cero? Porque esto se repite 50 veces en un segundo. En cambio acá, ¿cuántas veces pasa la señal por cero? Cuando inicia, al medio, cuando cambia de polaridad y luego cuando vuelve a iniciar. Entonces, si yo, por esa casualidad de la vida, toco los 220 de forma directa o de forma indirecta con la mano y esa corriente empieza a pasar por mi cuerpo, esa corriente va a durar 0,5 segundos estando en mi cuerpo, es decir, 500 milisegundos. Esta corriente, que a pesar, sí, teóricamente me demoraría más en despegarme, al demorarme más en despegarme, la corriente tiene más tiempo para circular por mi cuerpo, ¿cierto? ¿Me siguen la idea? ¿Sí? Por una parte, lo que yo les digo es que si la frecuencia es tan pequeña, esto cada vez se va asimilando o acercando a lo que llamamos corriente continua. Si bien es cierto, no es una corriente continua como nosotros la conocemos, pero si la frecuencia es cada vez menor, el daño que va a provocar va a ser en la corriente continua no te despegarías, no. Quedas pegado. La única forma de despegarte es agarrarte a palo. Ni siquiera tiene que tocar a alguien porque si no podéis. Y de hecho depende de cómo quedaste pegado, porque si fuiste a tocar el cable con la mano, es decir, como cuando vas a tomar una cosa, ahí cagaste con la mano porque derechamente los músculos de tu mano se endurecieron y es como que estuvieras agarrando el cable y no lo quisieras soltar. Bueno, se está asemejando en el fondo a la corriente continua y ustedes saben que entre más tiempo ocurre mientras más tiempo está la corriente en el cuerpo, el peligro es mayor. En cambio, aquí con los 50 Hz, ¿cuánto rato está por cada ciclo la corriente por nuestro cuerpo si es que nos diera algo? 5 milisegundos. De hecho no, 10 milisegundos. Esos 10 milisegundos no son prácticamente nada. Es por eso que cuando nos da los 220 simplemente nos da un tirón y no nos morimos, ¿ok? Pero hay un dato que de hecho no lo di en la clase pasada porque no me había ido tanto en la bola con esto, pero es un aspecto de seguridad y de hecho están las normas y todas las cosas. No sé si ustedes lo saben, pero existe algo llamado fibrilación ventricular, que es cuando tienes la mala suerte de que justo por donde sea que te haya dado la corriente, esta pasa por tu corazón. No es que llega al corazón, sino que justo pasa por el camino donde está el corazón. Y ustedes saben que el corazón tiene una parte que se llama haz de Higgins, creo, o de Higgs, no me acuerdo cómo se pronuncia, y es como lo que reanima a la gente, ¿no? Sí, pues un desfibrilador es lo que hace que trate de que el haz de Higgs, que es la parte eléctrica del corazón, porque el corazón tiene una parte eléctrica, que es lo que hace mover el músculo o que se mueva, que bombee. Soporta máximo 30 milisegundos antes de que entres en fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular quiere decir que tu corazón se paró. Si pasa corriente más de 30 milisegundos por tu corazón, entras en fibrilación ventricular y te puedes terminar fácilmente con un paro cardíaco. ¿Por qué creen ustedes que algo llamado, si lo han escuchado alguna vez, esto es casi como de accionamiento o de cualquier otra cosa, pero también es importante por alternos, los llamados interruptores diferenciales, ¿ya? Dice, no sé, 10 amperes, 30 milisegundos, ¿ya? Y de hecho al interruptor diferencial se le conecta fase y neutro, no solo fase como a los interruptores normales, porque él mide que lo que pase de corriente acá, después también pase de vuelta lo mismo. Si la diferencia es mayor, perdón, 30 milisegundos, no, me equivoqué yo en el texto, es 30 miliamperes, me confundí por un segundo, chicos, no me pesquen, 30 miliamperes. Eso, con 30 miliamperes nosotros entramos en fibrilación ventricular.
particular. Entonces, el diferencial es capaz de medir la diferencia de corriente que entra versus la que sale, porque es un circuito, ¿cierto? Está todo el rato la corriente circulando. Entonces, si la diferencia es mayor a 30 mA, instantáneamente el interruptor diferencial corta la corriente. No veo un cambio de voltaje, veo un cambio de corriente, una diferencia de la corriente que entra con la corriente que sale. Entonces si hay una diferencia en la corriente, corta la corriente. Por eso se le dice que esto protege a las personas, ¿ya? Protege a las personas. El problema es que hay muchas instalaciones que a veces no tienen tierra, están mal hechas y todo el tema, y que al momento de hacer el tablero eléctrico le ponen interruptor diferencial y sucede que se pasa cayendo. Y es porque hay veces que hay otras formas de que también hay una diferencia de 30 mA en lo que entra y lo que sale. Es cuando tenemos fuga a tierra, fuga a masa, que la lavadora está haciendo contacto con algo que no debería, ¿entiendes? Entonces se pasa cayendo. ¿Y qué hacen los maestros chaya? Desconectan el diferencial, no, hacen pasar la corriente directa. Pero la ley dice que todos los enchufes tienen que estar normados por un interruptor diferencial. En fin, volvamos a la clase de alterna. Estuvo interesante, estuvo entretenido, se pasó bien, y ahora volvemos a nuestra cosa. Entendimos entonces ya lo que es el ciclo, entendimos de que estuvo bueno, entendimos lo que es el ciclo, entendimos lo que es el periodo, ya sabemos lo que es la frecuencia, también sabemos lo que es la frecuencia angular, que es como la misma frecuencia, pero en radianes por segundo, ¿se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada. La fase y el desfase es lo siguiente, la fase y el desfase se refieren al ángulo, se refieren así, la señal parte de cero, es un cero imaginario claramente, pero parte de cero, parte antes de cero, ahí hablaríamos de un desfase, o parte después del cero, ahí hablaríamos de un desfase, pero al contrario. De hecho lo voy a hacer con otros colores. Aquí parte de cero, por ende está en fase, ¿cierto? Acá parte después del cero, por ende tenemos un desfase hacia la derecha, y la señal que está en azul tiene un desfase hacia la izquierda, es decir, parte antes del cero, porque aquí en el tiempo, y si esto fuera tiempo, aquí estamos hablando del tiempo igual a cero, aquí es el inicio. Eso es lo que es fase y desfase, y esto se puede medir como tiempo o ángulo, ¿ya? Y ustedes ya me están diciendo, o me están probablemente preguntando que el profe se volvió loco porque está hablando de tiempo ángulo. Los que son más de matemáticas se van a dar cuenta que esa cuestión es real, pero para cacharla de verdad hay que verlo. ¿Cómo lo hacemos? Voy a correr esto para abajo. Tranquilo, hombre, relájate. Voy a dibujar una hermosa, si no soy tal, como siempre. Y acá vamos a relacionar, ojo, vamos a hacer un solo ciclo, ¿ok? Por el momento nos olvidamos de la frecuencia ya, nos olvidamos de los ciclos por segundo. Solamente vamos a hacer un solo ciclo, ¿ya? Y va a ser el mismo ciclo. Ay, la cuestión fea. Va a ser el mismo ciclo los tres. De hecho, para que sea igual, lo voy a copiar. Me di cuenta que tengo que modificar la línea del eje X. Esta es la que está mejorcita. Ya es la misma señal 3 veces, ¿la ven? ¿Sí? Ya. Esta señal aquí en su punto máximo tiene 200 volts, ¿ok? Es la misma señal, así que también tiene 200 volts, ¿sí? Y es la misma señal, por ende también tiene 200 volts, si hablamos de voltaje. En la parte del hemiciclo negativo, ¿cuánto creen ustedes que va a tener la señal? Menos 200 volts, ¿sí? Ya. ¿Es necesario que les anote el menos 200 volts para entender que arriba tengo 200 y abajo menos 200? Porque me molesta por el momento para explicar lo que quiero explicar, ¿no? Lo puedo borrar entonces, ¿ya? Quedamos claros que hay 200 y abajo menos 200. Son la misma señal. Y acá lo que vamos a hacer es demostrar que en la corriente alterna el ángulo o los ángulos son iguales o representan al tiempo. Ojo, no al periodo, al tiempo. ¿Anotaron eso? Ahí se me había perdido el lápiz. Acá tenemos ángulos, el símbolo de ángulos, y acá tenemos tiempo, ¿ok? Obviamente esto es en segundos, o milisegundos, dependiendo. Y lo otro todavía no les voy a decir en qué. Necesito que anoten por ahí, le saquen una foto, no sé, pero a esta parte, aunque yo la voy a correr hacia abajo. ¿Estamos? Parece que se fueron a almorzar. Yo todavía no como. Tengo un chocolate aquí para picar. Ya. Pero al menos estáis poniendo atención. Ya.
cuanto a los ángulos, tenemos dos formas de medir ángulos, unos llamados radianes, al menos dentro de los que nosotros usamos, y los otros ángulos se llaman grados. Ambos son ocupados, lamentablemente hay que conocer los dos. De hecho, creo que de los radianes le alcancé a hablar la clase pasada. Sí, ahí está. ¿Se acuerdan lo que era el radian? Un radian era tomar un círculo. Este es un círculo hermoso, perfecto, ok. Punto centro perfecto, sí. Y acá yo tengo, de aquí hasta acá tengo el radio, es decir, la mitad del diámetro, el radio. Y yo este radio lo proyecto como un arco, va a llegar como hasta ahí. Vamos a imaginar que llega hasta ahí. Y acá vamos a proyectar nuevamente desde ese punto nuevo. Desde ese punto nuevo vamos a proyectar hasta el punto centro. Y aquí se genera y aquí se genera un ángulo que es llamado radio. Y tenemos un radian. Si hacemos lo mismo, es decir, tomamos el mismo valor del radian, aquí va a llegar hasta acá y ahí ya tenemos otro radian. Y así podemos completar la esfera completa. ¿Ya? Sucede que los radianes y de hecho el perímetro del círculo no es exacto en cuanto a las mediciones. Esta fue una de las primeras mediciones inventadas en cuanto a los grados y se dieron cuenta que si acá partíamos en 0 radianes, como al inicio, ¿sí? Esto está delimitado por algo llamado pi. ¿Conocen a pi? 180 no es igual a 2pi, es igual a pi. Ya, acá al inicio tengo 0 pi radian. ¿Por qué pi radian? Porque el radio cabe 6,28 bla 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 veces alrededor del perímetro de la circunferencia. Y el diámetro cabe 3,9. Es un número irracional e infinito, ¿ok? Entonces si nosotros proyectamos aquí, partiendo nuestro supercírculo en 4, ¿ok? Aquí tengo 0 pi radian. Cuando llego acá, yo tengo pi radian, es decir, un pi radian. Cuando llego de vuelta acá, es decir, me doy la vuelta completa con el vector, por el fasor, y acá tengo un pi radian. ¿Cuántos crees que tengo llegando de nuevo de vuelta acá? 2 pi radian. ¿Ok? ¿Cuánto piensan entonces que tengo en la punta acá de este ángulo perfecto? 0,5 pi, es decir, pi medio radian. ¿Cuánto tengo acá abajo? En este ángulo perfecto abajo, pi y medio, que serían 3 medios, como 3 cuartos. 3 medios de pi radian. Sí, pues si en uno tenemos 2 medios, ahí tenemos 3 medios. Ya es como decir 1 y medio. Todo bacán, todo genial, pero esto tiene una equivalencia. Es una equivalencia. ¿Qué pasa? Equivalencia, necesito correrme un poquito para acá. Después con el tiempo se inventaron los grados. En este mismo círculo perfecto que voy a dibujar aquí. Ay, perdón, me salió un poquito feo. Ya, este mismo círculo perfecto que tiene ahí su punto centro, también lo vamos a partir en 4. Sabemos que los planos cartesianos siempre vamos en ese sentido, ¿cierto? Partiendo por el 0, ¿sí? El 0 siempre es este inicio en el eje X, y este es el eje Y, este es el eje menos X, y este siempre va a ser el eje menos Y. Acá es lo mismo en todo caso, nada no, pero eso lo tienen claro. Ya. Los radianes significa que la circunferencia se mide en cuanto a ángulos formados por radios. En cambio, en los grados significa que la circunferencia está dividida en 360 partes iguales. Es decir, yo parto en el 0, empiezo así, a partir el círculo. Imagínense que es bonito. Y llegando hasta acá tengo 360 partes iguales, lo que nosotros solemos llamar 360 grados. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? 0 grados. Exacto. Si yo tengo más por parte, yo tengo 0 grados acá y acá tengo obviamente la mitad de la circunferencia, siempre se dan cuenta que siempre parto así, no parto directamente aquí, porque aquí yo no sé cuánto tengo hasta que, cuánto es la mitad de la circunferencia. Hasta acá tengo 180 grados, ¿cierto? 360 o 0, y acá tengo 180 grados. ¿Por qué? Porque si yo mido de acá hasta acá también tengo 180 grados, es un ángulo extendido. ¿Cuánto tengo acá arriba en este ángulo recto perfecto? 90. ¿Y cuánto tengo acá abajo? 270. Estamos mal, Alejandro, hay que estudiar más. 270 grados. Entonces, si el círculo es el mismo, de hecho puede ser más grande o puede ser más pequeño, no hay diferencia. Si el círculo es el mismo, tengo que los 90 grados son igual a medio pi radian. Tengo que los 270 grados son equivalentes a 3 medios pi radianes. Tengo que los 180, no, eso lo voy a hacer con robot, que los 180 grados, muy bien, son equivalentes a pi radian, y los 360 grados, o el 0 también puede ser, son equivalentes a 2 pi radianes y pi radian. No sé si a alguien le quedó una duda de eso hasta el momento.
¿Les quedó claro la equivalencia? Ahora, no es necesario saberse todos los numeritos para poder transformar de uno a otro, simplemente en una regla de tres, acordándose que, por ejemplo, este que es el máximo, ¿cierto? Es igual a este, y podemos transformar de un ángulo al otro, como sea. Por ejemplo, si 360 grados es igual a 2 pi radianes, ¿cuánto es, por ejemplo, 90 grados? No miren el número, sino que traten de ver la ecuación. Tendríamos x pi radian, no sabemos cuánto vale, ¿cierto? ¿Cómo se despeja eso? Se multiplica cruzado y se divide por el número. Entonces tenemos que x pi radian va a ser igual, se multiplica quién con quién, 90 grados por 2 pi radianes, dividido en 360 grados. Bueno, los grados con los grados se van, y nos quedan 90 por 2 dividido entre 60, porque el pi no se deshace, el pi no lo podemos tocar, solo en ciertos momentos. 90 por 2 dividido entre 60. Un medio. Me pregunté, basta con conocer los máximos y la equivalencia, es decir, 360 grados, sabemos que es igual a 2 pi radianes, ¿o no, Bastián? Entonces yo dije, así como por decir, si eso es así, es una verdad, ¿ya? ¿Cuánto entonces serían 90 grados sin aprenderse esas equivalencias? Porque no es necesario. Es necesario tener en cuenta que son equivalentes, pero no es necesario aprenderse las equivalencias. Entonces, ¿cuánto serían 90 grados dentro de este sistema? Y aquí se multiplica cruzado, S por S, y se divide por el que sobra, 90 por 2 pi radian dividido entre 60, y lo metí en la calculadora y me quedó un medio, o decir medio pi radian. ¿No es lo mismo que está acá? Entonces los 90 grados sí son equivalentes a medio pi radian, no es cuenta. No sé si les quedó claro. Ya, bacán. Entonces continuamos. Tenemos entonces a continuación, ¿por qué tenemos que conocer esta equivalencia? Es porque les dije, los matemáticos, no necesariamente los eléctricos, los matemáticos utilizan este sistema más que este sistema. ¿Por qué creen ustedes? ¿Aló? Repito, los matemáticos prefieren este sistema, bueno, los eléctricos nosotros preferimos generalmente este sistema, pero los matemáticos prefieren este, y por ello es que la mayoría de los estudios y las teorías se generan con este tipo de ángulos, ¿sí? Y no con los grados. ¿Por qué creen ustedes? ¿Tendrá algo especial el sistema en ese sistema que se está trabajando? ¿Qué tiene de especial? Está a simple vista. El sistema de la izquierda es más exacto, como dice su compañero Matías Moraga. No creáis que es menos complicado, sino que es más exacto. ¿Por qué creen ustedes que este sistema es más exacto que este? Si aquí llega de 0, va a dar la vuelta, llega a 360. ¿Pero qué me dice los 360 del círculo? ¿Me dice algo? ¿Me da alguna información del círculo? En cambio, en el sistema de la izquierda, ¿por qué es más exacto? Porque los grados están involucrados con pi, y pi es cuántas veces el diámetro cabe en el círculo. Es un número irracional que vale, ¿sí? Pi 3,1415 92 65 4, y de hecho esos números son infinitos y no se repiten nunca. Es decir, no hay un patrón. Entonces, esa es la razón de que sea más exacto, y también es porque el concepto de pi, que además de ser un número, está directamente involucrado con la relación de cuánto mide el círculo. En cambio, está involucrado en base a nada. A alguien se le ocurrió dividirlo entre 60 y punto, para no complicarse, ¿ok? Ya vimos cómo transformar de uno al otro, del otro al otro. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo aplicamos eso? No. ¿Qué tiene de importante el sistema al momento de usarlo? Algo muy, muy relevante. Además de que tenga pi. Algo muy relevante. Que si nosotros estamos usando ángulos en radianes o estamos usando los ángulos en grados, la calculadora al momento de usarse debe estar configurada ya sea en radianes o
en grados. ¿Cómo sé eso? Porque arriba, en la parte de arriba, poseo una letrita que es la D, la R o la G. ¿Qué significan esas letritas? Están en inglés. D significa degrees. No sé si era con 2G, no me acuerdo. ¿Ya? Y con 2S. Me da lo mismo. La R significa rad, de radianes, y la G, que tienden a creer que es grados, no es grados, es grad, de radianes. Es otro sistema de ángulos. Esto significa grados del inglés al español. Y el otro significa radiano, así que no hay cómo perderse. ¿Eso cómo se hace? Si yo voy a hacer algún cálculo en donde involucre grados, tengo que hacer acá Shift modo o Shift setup, y acá el 3 me lo dejan degrees. Y si lo pueden notar, ahí tenemos una D, ¿cierto? Si hago Shift setup rad, el número 4, ahí está trabajando ahora en radianes. O al menos va a interpretar que lo que yo le meta como ángulo dentro de un seno, de un coseno, de lo que sea, va a estar en radianes. ¿Me entienden? Si yo no hago esa configuración, créanme que todo va a estar mal. Es como el típico chiste que dicen hice todo bien, pero tenía la calculadora en radianes. Y todos los cálculos que hiciste en donde involucraba seno del ángulo de algo, coseno del ángulo de algo, tangente del ángulo de alguna cosa, va a afectar, porque ya sabemos que pi radianes son equivalentes con los grados, pero no son el mismo número. No es lo mismo decir seno de 360 estando la calculadora configurada en radianes. ¿Qué creen ustedes que va a dar? Miren, acá la tenemos en grados. Seno de 360, ¿cuánto nos da? 0, ¿ya? ¿Por qué nos da 0? Después lo vamos a Shift modo, lo voy a poner en radianes. Seno de 360, ¿cuánto me da? 0, 95, 89, 15. ¿Por qué creen ustedes que me da eso? Porque la calculadora, estando configurada en radianes, piensa que esos 360, sí, piensa que esos 360 es un grado, perdón, es un ángulo en pi radianes y no un 360 de 360 grados, porque está en radianes. Si está en radianes, él entiende ángulos de radianes. Lo que yo tendría que poner aquí serían, ¿qué cosa? Lo que dijo su compañero. 2 Shift I. Nunca ocupen el 3,14 o el 6,28 porque si no les voy a pegar una tabla. ¿O por qué? Porque la calculadora tiene una gran cantidad de decimales, a pesar de que muestre pocos, tiene una gran cantidad de decimales de pi, y ustedes al decir 3,14 están cortando una cantidad infinita de decimales importantes. Ya. ¿Cuánto me daba en 360 pero en grados? 0, ¿cierto? Y ahora lo tengo en radianes. Me debería dar lo mismo, ¿no? Si se supone que son equivalentes, ¿cierto? ¿Apretamos igual? Me dio 0, 2 pi. Ah, sucede que sí son equivalentes. Pero si meto el 360 aquí estando en radianes, me va a dar cualquier estupidez. Porque él va a pensar que está en radianes. En pi radianes, mejor dicho. Ah, y si meto aquí lo mismo que hicimos delante. Pi dividido en 2, ¿se acuerdan? Pi medio. ¿Sí? ¿Cuánto me daba? O sea, era equivalente a ¿cuántos grados? A 90 grados, ¿cierto? Sí. Ahora, no es que seno de pi medio de 90, ojo. Estamos hablando del ángulo. Ya. ¿Cuánto me da? Ya. Seno de pi medio me da 1 en radianes. Entonces, si yo ahora lo pongo en shift modo de grados y digo seno de pi medio, ¿qué creen que me va a dar? Cualquier cosa, porque ahora está en grados, no está en radianes. Y él no sabe qué número es eso. Es cualquier cosa para él. ¿Qué tengo que poner acá? Seno de 90. Y a él va a entender que estoy hablando de grados, porque él interpreta como que el ángulo que estoy insertando es grados. 1. Lo mismo en el sistema de radianes. No sé si les ha quedado alguna duda con eso. O sea que no da pi medio. ¿Por qué debería dar pi medio? Si estamos sacándole el seno al ángulo de 90. Mira, cuando hicimos seno de pi medio, nos dio 1, estando en radianes. Bueno, ahí están de Y, pero nos dio 1. Por ende, si yo hago seno de 90, estando en grados, también me debería dar 1. Recuerda que el seno y el coseno extraen algo del ángulo. Tienen una función que cumplir. No es que 90, o sea, no es que me iba a dar 90K o me iba a dar pi medio. Es que el resultado que va a dar va a ser el mismo porque interpretan el ángulo como su equivalente, estando configurado de forma correcta. ¿Me entendiste? Y ahora vamos a llevar esto a lo práctico, a lo que nos interesa. ¿Se acuerdan que estas bolitas que tenemos acá, con las que nos dimos vuelta varias veces? ¿O qué pasó? ¿Se pegó? ¿O se pegó? Ya, estos círculos con los que ya hablamos harto rato, ¿cierto? Estamos claros que estos son equivalentes con estos. ¿Se acuerdan que este círculo y su fasor o su vector, en el video que les mostré en la clase pasada, se podía graficar? Lo voy a adelantar ahí. Ahí empieza lo interesante. Se empieza a mover el fasor y la proyección en el eje Y es lo que nosotros te estamos graficando. 270 justo en esta parte, ¿se dan cuenta? Cuando el verde llega acá, 360. Cuando el verde llega a 1, 90 grados. Cuando el verde llega allá, 180 grados. Entonces es posible graficar el giro del fasor o del vector sinusoidalmente en un gráfico de esta forma, ¿o no? ¿Quedó claro? Sí.
Entonces, aquí viene lo interesante. Ya, esta onda bonita completa, volviendo a lo que estábamos, son iguales. Las tres tienen 200 volts de voltaje máximo. Acá inicia y acá termina, es decir, una vuelta completa. Es decir, partimos en el 0 y llegamos hasta 2 pi radianes. Entonces, todas estas son 0, 0, 0, pero esta va a estar en omega t. Mejor dejémoslo expresado como pi radianes. Esto va a estar expresado en pi radianes, esto va a estar expresado en grados, como el eje X, ojo, como el eje X, este es el eje Y. Las tres son la misma señal y esto va a estar expresado en tiempo a una frecuencia que usamos en Chile de 50 Hz. Entonces, si acá parte en 0, ¿cuál es el final de la señal? Aquí, en pi radianes, tenemos que la vuelta completa eran 2 pi radianes, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto era acá? 360 grados. ¿Cuánto era aquí en una señal de 50 Hz? 20 milisegundos. Ya, ¿cuánto era el medio entonces? Aquí, pi radianes. ¿Cuánto es aquí? 180 grados. ¿Cuánto es aquí? 10 milisegundos. Y vamos a seguir. ¿Cuánto es aquí justo en el máximo? Pi partido en 2 radian. ¿Cuánto es aquí justo en el máximo? 90 grados. ¿Cuánto es aquí justo en el máximo? 5 milisegundos. ¿Cuánto es en el máximo negativo? 3 medios pi radian. ¿Cuánto es en el máximo negativo? 270 grados. ¿Cuánto es en el máximo negativo? 15 milisegundos. Entonces, cuando yo dije que íbamos a demostrar que para nosotros... ¿Dónde está? Acá. Que íbamos a demostrar que en la corriente alterna los ángulos son equivalentes al tiempo. Acaba de quedar demostrado. Y ustedes pueden decir, pero profe, ¿y si tenemos otra frecuencia, los tiempos van a cambiar? Pero eso no afecta a que la a que la señal siga siendo una señal sinusoidal que va desde 0 a 360 grados o desde 0 a 2 pi radianes. Ahora, para hacerlo más interesante, si agregamos nosotros a esto el concepto de valor instantáneo, que es lo que me estaba preguntando Alarcón desde el inicio de la clase, valor instantáneo, ¿sí? Eso corresponde a un valor cualquiera en un instante o momento. Me falta eso. O momento. Es decir, no sé, se me paró la pluma y dije, ya voy a ver cuántos en el ejemplo de abajo, por ejemplo, ya quiero saber cuánto tengo aquí a los 2 milisegundos. 2 milisegundos. Si yo proyectara aquí, quiero saber cuánto tengo en voltaje a los 2 milisegundos. Eso es el valor instantáneo, porque no tiene una relación específica ni con el máximo, ni con el mínimo, ni con el VRMS, sino que es un valor cualquiera dentro del tiempo que la señal está. ¿Y cómo se define el valor instantáneo? En cuanto a fórmula, valor instantáneo, voltaje, ojo, o puede ser corriente, T minúscula, por eso es T minúscula, porque es un valor cualquiera de tiempo, o de grados también, dependiendo de cómo lo quiero ver en este caso, ¿sí? El voltaje máximo o el valor máximo, y eso se ve con el osciloscopio. Con ambas cosas, pero el tiempo sí con ambas cosas. Voltaje máximo por seno sin de omega t, si está en tiempo. Ya voltaje máximo, hacer Vmax por seno, sí, por seno, la función seno. Omega es la velocidad angular, recuerda que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia, o 2pi partido en el tiempo. Seno de, le puse t, idiota. Seno de el ángulo, si lo quiero en grados, seno del ángulo. Voltaje instantáneo también puede estar en pi radianes, y voltaje máximo multiplicado por seno de pi x pi radianes, mejor dicho, porque no hemos definido ningún x pi radianes. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, a los 45 grados, ¿cuántos son los 45 grados acá en el... 45 grados, ¿a cuánto equivale acá en pi radianes? Pueden hacer la regla de 3 o lo pueden sacar por lógica, porque digo un número que es justo en medio de ambos. Eso es pi cuarto, es decir, la mitad de pi medio, pi cuarto radian. Entonces, si yo quiero saber cuánto voltaje tengo justo a los 45 grados, ¿qué voltaje creen ustedes que me va a dar? Veamos. Estamos en grados, sí, hay que revisar. Estamos en grados. 200. Ese es el máximo, ¿no? Por seno, ¿de qué? De 45, porque estamos en grados. Nos da un voltaje de 141,42. Entonces aquí tenemos 141,42 según este cálculo. Bueno, justo los 45. Vamos a ver si con los pi radianes funciona. ¿Cómo sería? Primero, shift, modo, me tengo que ir a radianes. 4, ok. ¿Cuánto es el máximo? 200, ¿cierto? 200 por seno de... ¿Cuánto es? Justo a ese instante sería pi partido en 4. 141,42. Entonces, ¿les quedó claro?
¿Qué es el valor pico a pico? Es lo siguiente, es como si yo tomara el valor máximo de la señal, ¿sí? Acá, y lo multiplicara por 2, ¿ya? Obteniendo el valor máximo doble, peak to peak, o máximo a máximo. Ese es el valor pico a pico. ¿Por qué es multiplicado por 2? Porque es como tomar eso y medir hasta acá, perdón. Se me corrió el bajo. Es como tratar de medir de acá, ¿cuánto es el de acá hasta acá? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la línea de tiempo debiese estar justo en medio de los dos hemiciclos. No podría estar corrido hacia arriba o corrido hacia abajo. Y eso debe ser la mitad hacia arriba y la mitad hacia abajo. Ahora, ¿es lo mismo que sumar el voltaje máximo de arriba y el voltaje máximo de abajo? ¿Voltaje pico a pico? No, no es lo mismo, porque el voltaje máximo de arriba es positivo y el voltaje máximo de abajo es negativo. Entonces, si este vale 200, este vale menos 200, y si lo sumáis da 0. Por eso es que la fórmula dice por 2. Recuerda siempre, hemiciclo positivo, hemiciclo negativo. Estamos por terminar, falta poco, y terminando esto ya estamos con la clase. Ya, el valor medio no es tan relevante por ahora, no es algo que ocupemos en corriente alterna con respecto a las cosas normales, porque en realidad se ocupa en la parte de potencia. Cuando queremos hablar de la potencia de la señal, no hablo de watts, sino que hablo de la potencia en sí, que le entrega al elemento cuando queremos, de hecho, controlar esa potencia. Ahí, de hecho, con los variadores de frecuencia o con otros tipos de variadores, somos capaces de controlar la potencia que estamos entregando al elemento, dependiendo de en qué momento estamos disparando la señal alterna, para que parta desde el inicio o parta cortada la señal. Por ende va a tener menos o más potencia el elemento al que le estamos inyectando los 220. Como no es algo que utilizamos acá mucho, no lo explico mucho, sino que queda como que el voltaje o la corriente media, porque aquí puede ser voltaje o corriente, ¿ya? Es igual a 2 veces la corriente máxima dividido en pi. De hecho, esto sale de una integral. Y el de abajo también sale de una integral. No el valor máximo, porque ese ya lo conocemos, sino que el de abajo, el RMS. Ok, el que me interesa explicar un poco más en detalle es el voltaje, es el valor eficaz, voltaje eficaz o corriente eficaz. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de los doctores en física que tenemos acá? ¿Qué significa valor eficaz o valor RMS sin buscarlo en Google? Así no cuento. No si quiero aprender algo nuevo o saber que ustedes... No, el valor promedio es el de arriba, el medio. El valor eficaz no es un valor promedio. El valor eficaz es un valor equivalente. Mira, de hecho le voy a hacer zoom por un momento. ¿Cómo se hacía zoom en esta cosa? Aquí. Ok, el valor eficaz primero se calcula así. Exacto. Y cuando hablamos de efecto calórico nos referimos a joule, energía, la misma energía gastada. Valor RMS, voltaje RMS, corriente RMS. Después vamos a buscar en Google qué significa RMS, aunque yo sé qué significa, pero lo vamos a buscar igual en Google. Voltaje RMS es el valor máximo o voltaje máximo o corriente máxima dividido en raíz de 2. ¿Por qué en raíz de 2? Porque viene de una integral que al final queda dividida en raíz de 2. Que integral que no voy a explicar porque no. Exacto. El voltaje RMS es el equivalente a si yo estuviera tratando de gastar el mismo voltaje o corriente en corriente continua. Es decir, los 220, los 240 que salen acá, no me gusta, porque nosotros tenemos 220. Los 220 volts no están acá arriba, están aquí, en este punto. Están aquí, en este punto, ¿ya? No están acá arriba. ¿Por qué se preguntarán ustedes que está aquí y no está acá arriba? Primero, porque no tendría sentido que estuviera arriba. ¿Por qué no tendría sentido? Eso lo copié del otro profe. ¿Qué profe? Al reemplazo, pero eso sale en Wikipedia. Pues mira, de hecho yo me sé esa definición de memoria. Mira, valor RMS. Uy. O sea, la definición no es mala, si sale en Wikipedia o en un libro, pero yo he leído ese concepto como casi exacto. Denomina valor eficaz al valor cuadrático medio. Esto en inglés significa media cuadrática, es decir, ¿dónde está? Root middle square, creo que es. Root mean square, que nunca me acuerdo qué significa la M, ¿ya? La raíz media cuadrática es la forma de la onda, ¿sí? Ahí dice que es 0,707. Después les explico de dónde viene ese 0,707, ¿ya? Y tiene que ver con lo que acabamos de... ¿Viste? Acá. Y de ahí está. El significado físico del valor eficaz es designar el valor de una corriente rigurosamente constante, o sea, una corriente continua, que al circular sobre una determinada resistencia óhmica produciría los mismos efectos caloríficos que dicha corriente variable. Es decir, si yo conecto una resistencia, suponiendo que no se quema, a los 220 que tengo yo en la casa, debería consumir la misma cantidad de energía, porque cuando hablamos de calor estamos hablando de joule, energía, que si lo conectara a un generador o una batería, que es corriente continua, que tuviera
0,220 volts. La diferencia está en que aquí se va a generar una onda sinusoidal, acá no, pero el calor y la energía que va a gastar va a ser la misma. Por ende, es el valor equivalente. Y como les dije, viene de las integrales de acá. Por eso es que queda con una raíz. Ahora, esa parte del 0,707, que nunca me gusta ocuparlo, es porque algunos desprenden esto. Acuérdense que se puede desprender, todo se puede manejar. Y también podríamos escribir, un momento que se me fue el lápiz, para terminar ya esto, aquí está. También podríamos, parece que se pegó. Mira Google Chrome, gastándome 3 GB de la RAM. Ya también podríamos escribir exactamente la misma fórmula, solo que estoy jugando nomás matemáticamente. Voltaje RMS es igual a voltaje máximo por 1 partido en raíz de 2. ¿Eso ha cambiado en algo? ¿Cambió en algo esa fórmula con esa fórmula? Matemáticamente no cambió en nada. Y 1 dividido en raíz de 2 es 0,707,10678. Y es por eso que acá en Wikipedia y en muchos lados lo pueden encontrar con 0,707. Es decir, como que el valor RMS, que es una aberración decirlo así, pero bueno, el valor RMS también se puede calcular como tomar el valor máximo y multiplicarlo por 0,707. Ustedes no lo hagan, por favor, usted no lo haga.